Los estudiantes, a ustedes compañeros que se organizan, ustedes tienen la razón. Nuestra indignación está atenta a su lucha, la cual seguimos con admiración, respeto y en discreta alerta. Hemos tomado nota del acoso policíaco que enfrentan, de los intentos de coartar la libertad de expresión, manifestación y de reunión, de la continua vigilancia que se traduce en hostigamiento, todo lo que un gobierno democrático no haría. Pero democracia, un gobierno democrático garantizaría a los estudiantes no solo el transporte, sino todo lo necesario para asegurarles el acceso a la educación libre y gratuita. Ustedes tienen la razón. Las y los estudiantes, todos, tienen derecho al transporte todos los días del año y tienen, por supuesto, derecho a la protección de su información. Cancelar el descuento en vacaciones y días festivos es una estupidez del tamaño de la ambición de los empresarios del transporte. Con ese absurdo pensamiento, pronto comenzarán los camioneros, como lo hacen ya ilegalmente los policías y militares en los retenes anticonstitucionales, a preguntar a dónde se dirigen y condicionar el descuento al destino. La ambición les hace ignorar que el descuento es una mínima acción para cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la educación. El descuento, parcial o total, es para que las y los estudiantes, todos y todas, puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios, independientemente de la situación económica de sus familias y de la relación que tengan con ellas. Aún así, muchas y muchos estudiantes, por este desastre que es México, tienen que trabajar y sostener a sus familias e incluso dejar de estudiar. En otros países las acciones incluyen además garantizar a todos los estudiantes un ingreso económico. En realidad tendríamos que cambiar el país para acabar con la desigualdad y garantizar todos los derechos a todas las personas. Ahí están los pueblos indígenas haciendo eso desde abajo. No son pocas ni pocos los jóvenes que abandonan la escuela por el costo del transporte. Es curioso, más bien es la escuela la que los abandona. La mayor parte de ellos y ellas querían seguir estudiando. El costo del transporte es uno de los principales obstáculos para acceder a la educación. En Mérida, 46 pueblos mayas rodean y forman parte del municipio. En la mayoría de ellos no hay secundaria o solo hay telesecundaria. Casi en ninguno de ellos hay preparatoria y por supuesto en ninguno hay universidad. Es decir, no hay para los propios habitantes de las comisarías, aunque alguna universidad se encuentre por ahí y en ese caso su trabajo es limpiarlas. En varios, la primaria se ofrece mediante el esquema de aula única. Y esto es Mérida. Los 105 municipios restantes de Yucatán están en condiciones aún más difíciles, viviendo la permanente violación a sus derechos económicos, sociales y culturales. El gobierno de cualquier país democrático del mundo entendería que si no puede garantizar secundaria o preparatoria en cualquier población, está obligado a costear el transporte para que las y los jóvenes de ese pueblo tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones. Y no estamos hablando de un descuento, sino de absorber el costo total. Si no, ese gobierno incurre en discriminación. En vez de cumplir sus obligaciones, atender la desigualdad y eliminar la discriminación, vemos sucederse uno tras otro a gobiernos que sean del siglo que sean, lloren o no al hablar de la pobreza, obstaculizan el acceso a la educación para beneficiar a los empresarios del transporte, abusan de sus funciones requiriendo información, llegan a activar represalias contra disidentes e incluso a reprimir. Indignación como ustedes, estamos seguras, no olvida el 13 de marzo ni la impunidad que regalaron a manos llenas el gobierno estatal y el ayuntamiento de Mérida. Desde arriba la estrategia fue tan clara como antigua: infiltrar y provocar para reprimir y así desalentar cualquier manifestación.
No podemos dejar de mirar y admirar entonces el movimiento que están levantando a favor de las y los estudiantes. Y acaso, lo decimos con cauteloso optimismo, a favor de un futuro más digno para la península, sobre todo en estos tiempos en que gobierna la torpeza autoritaria que exige halagos y reprime o esconde las críticas. Las y los estudiantes vuelven a ser quienes convocan a pensar y a organizarse y desafían lo establecido. Con su protesta dibujan también el país que queremos, uno en el que la educación sea para todas y todos, uno en el que la diferencia se respete y no signifique desigualdad, uno en el que los derechos sean eso, derechos y no privilegios de quienes puedan pagarlos. Además de tener la razón, observamos un movimiento creativo, pacífico y organizado que con habilidad y carácter distingue y se deslinda de los intereses ajenos o contrarios a los suyos. Compañeros y compañeras, ustedes ya ganaron esta batalla. ¿Qué gobierno sería capaz de obstaculizar el estudio a los estudiantes? Solo uno verdaderamente ignorante y contrario a los intereses de su propio pueblo. Al observar su insistente, organizada y festiva movilización, no podemos menos que sonreír con la certeza: ustedes ya ganaron. El movimiento que están levantando, de acuerdo con nuestra modesta opinión, está contribuyendo a ampliar la conciencia sobre los derechos y a hacerlos efectivos, y esto no puede más que alegrar y entusiasmar nuestra indignación, que está, por supuesto, en alerta. Les agradecemos este espacio para compartirles estas palabras.